3. Muy buenos días, amigos y amigas, seguidores de la página de Una Comunica, el portal informativo oficial de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Les informamos que dentro de muy breves instantes estaremos iniciando con esta conversación tan importante que tendremos con el doctor que nos acompaña hoy, don Greivin Rodríguez Calderón, para conversar sobre el tema de guerra comercial. ¿Estamos en una guerra comercial? ¿No estamos en una guerra comercial? ¿Cuál es la situación al respecto? Manténgase en línea dentro de breves instantes y estaremos iniciando con esta transmisión en vivo.
Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo. Este es un esfuerzo informativo que realiza la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional a través de sus páginas institucionales como Una Comunica, para seguirle el pulso a temas que son de trascendencia nacional e internacional. Para nosotros es sumamente importante como universidad pública también generar un debate amplio sobre esos temas que son de absolutamente gran relevancia para la población nacional. Por supuesto, estamos viviendo un contexto sumamente particular. Hoy precisamente se cumplen 39 días desde que Donald Trump asume por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos. Y este elemento por sí solo podría resultar simplemente anecdótico o algo superfluo, pero no es así. Algunos analistas internacionales incluso han indicado que estos 39 días parecieran incluso meses o años. Esto en virtud de la cantidad de decisiones, debates y situaciones de la geopolítica mundial que han tenido relación con manifestaciones, declaraciones e incluso el cumplimiento de promesas de campaña que Donald Trump hizo antes de asumir el poder. Justamente, Donald Trump, antes de asumir el poder, le dijo a sus votantes que una de las estrategias para volver a ser, como él dice, América grande de nuevo, era la imposición de aranceles, muchos de ellos a sus principales socios comerciales, incluso sus vecinos más cercanos, llámese Canadá, llámese México y por supuesto China, con quien tiene un foco especial de atención y de interés especial. Para hablar de estos temas, invitamos justamente hoy al doctor Greivin Rodríguez Calderón. Don Greivin es miembro de la cátedra OMC de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Primero que todo, don Greivin, muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Bueno, primero que nada, un saludo para todas las personas que nos acompañan de la comunidad universitaria y nacional. Y pues nada, un placer estar acá conversando de un tema que definitivamente tiene muchísimas aristas y yo diría que apenas estamos iniciando. Ese es justamente el debate que queremos sostener hoy. Y vamos a empezar justamente con el título que le dimos a esta transmisión en vivo. ¿Estamos en una guerra comercial o estamos en una guerra fría comercial? ¿Todos se quedan amenazas? ¿Hay situaciones concretas por las cuales preocuparnos? Vamos a ver, hay que definir dos cositas. Y ahorita, antes de venir por acá, por supuesto que hacía mi trabajo también. Y recuerde, la guerra es aquella lucha entre un bando armado entre unas naciones y otras. Ahorita no estamos en una guerra militar, pero yo sí llamaría una guerra comercial, inclusive conceptualmente, porque es lucha de bandos como tal. O sea, tenemos la situación y ahorita vamos a profundizar un poquito de eso. Y después, inclusive el año pasado con mis estudiantes en el curso de Comercio y Negocios, en el curso de Comercio Internacional, hablábamos y estamos hablando de una nueva Guerra Fría. Hay otros elementos que hacen diferente a una Guerra Fría o lo que se vivió post la Segunda Guerra Mundial y los bloques, porque no existía la interdependencia que existe hoy en día. Estábamos hablando principalmente de dos bloques muy claros que hoy no existen, pero sí tenemos indicios de al menos una incertidumbre nuevamente en el intercambio comercial. Yo no apostaría a hablar de una nueva Guerra Fría porque estamos completamente con otro escenario geopolítico, geoestratégico, pero sí definitivamente es claro que estamos ante la eventual incertidumbre comercial que definitivamente se va a presentar entre los países y que vamos a ir desarrollando un poquito ahí para ver algunos otros matices. Vamos a ver, don Greivin, Donald Trump ha venido cambiando el discurso incluso en cuestión de días. Recientemente aplazó para abril el tema de imponer un 25% de aranceles a México y Canadá. Ayer rectifica, dice no, empezando marzo vamos a imponerlas. ¿Son amenazas reales? ¿Son amenazas concretas? ¿O pareciera que nunca se van a concretar? ¿Cuál es la situación? Vamos a ver, aquí por supuesto he escuchado muchísimos analistas políticos. Aquí hay una cuestión que es claro que si bien no es parte de la conversación en profundidad, pero es el estilo de negociación que tienen. Hay muchos analistas y los veíamos ayer, estaban en un reportaje en la Deutsche Welle también, sobre lo que ahorita el verdadero negociador de Donald Trump de los bienes raíces en el poder.
en el poder de una nación como tal, ¿verdad? O sea, el estilo de negociación en el mundo de los bienes raíces es que yo te doy un precio lo más elevado posible y después de ahí empezamos una negociación. Parece que con esta cuestión es el estilo de Donald Trump. Le digo a mis socios comerciales, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un filtro de ninguna forma. Y esto le digo a los socios comerciales, les voy a poner un 25% de aranceles, llego a un acuerdo con ellos y el día siguiente tengo 1.500 soldados en la frontera por parte de México. Y lo mismo pasa con una situación, le digo esto a Canadá y al día siguiente tengo una reacción de Canadá. Ahora, esto hay que verlo desde los dos escenarios. Yo como Estados Unidos, ¿qué es lo que me está haciendo, qué es lo que está proponiendo? Y yo como Estado, en este caso los Estados Unidos mexicanos y Canadá como tal, también como reacciono. Porque por supuesto que yo como país afectado tengo que buscar todos los escenarios posibles para que esas acciones sean no se lleguen a concretar, pero al fin y al cabo las utilizo como una herramienta. Entonces, viene y dice, porque el argumento es el tema del fentanilo. Entonces, viene el tema del fentanilo, ahora dice que no han bajado, entonces lo voy a poner en marzo. Entonces, aquí hay dos cuestiones que pasan a ser muy claras, inclusive para Estados Unidos. Vamos a ver, y de nuevo lo veremos en el transcurso de la conversación. El tema es, ¿quiénes son mis aliados? ¿En qué condiciones estamos conversando? Porque hay algo que sí es importantísimo, que la gente lo tiene que tener muy claro, inclusive con la política nacional. Para nosotros llegar al estado o para nosotros llegar a las condiciones comerciales que hemos logrado en el mundo, desde una perspectiva de hacer el comercio más justo, más accesible, eso nos ha tomado 40, 50 años. Y para que toda esa dinámica se vuelva una incertidumbre, inclusive ante nuestros ojos, veamos que se derrumba, ha tomado menos de 39 días, tomó 2 días. Sí. Entonces, esa es la gran dificultad que tenemos como sociedad y como ser humano, ¿verdad? A veces vemos las cosas que no están bien, porque es cierto, hay cosas que no están bien, pero exactamente el destruirlas completamente, porque imagínense una perspectiva de Trump con esa forma de negociar más agresiva, si hubiera buscado, por ejemplo, que los mecanismos sean más rápidos, más bien. Si buscamos más bien profundizar el compromiso de los países, porque al fin y al cabo tiene un poder de negociación. Es el presidente de la nación más rica del mundo y militarmente muchísimo la más grande. Y todo lo que decía va a influir. Exactamente, entonces si también más bien eso lo utilizo para profundizar y para avanzar en las áreas que no hemos avanzado, pero no, es más bien todo lo que hemos construido parece que hoy no funciona. Entonces, a estos estados, claro que les queda una reacción. Y hay una cuestión acá que es terrible, es que nadie realmente técnicamente ha comprobado que el comercio internacional entre Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y México sea el responsable del ingreso del fentanilo. Pero vengo y le aplico 25% al comercio. Entonces ya no me baso sobre temas técnicos. Los aranceles, las cuotas arancelarias, los contingentes arancelarios que se establecían entre un país y otro se hacían con un equipo negociador y con temas técnicos. Se había evitado politizar el tema del comercio para hacerlo un tema técnico, porque el comercio es un tema técnico. O sea, no es un tema político. Usted intercambia un bien y un servicio. ¿En qué condiciones? Bueno, esas son condiciones que establecemos a nivel técnico. Y esto completamente, el escenario que nos lleva hoy es a un tema político, que además la teoría de la zanahoria y el garrote. Te doy la zanahoria porque si no te doy el garrote. Entonces te tengo que ir poniendo y te tengo que ir haciendo. Eso con México y en Canadá. Esperemos las demás consecuencias cuando hayan también con otros países. Está utilizando Estados Unidos en este caso el comercio como herramienta para obtener conquistas políticas. Por supuesto, como herramienta política, cuando todo lo que se ha trabajado durante años en los diferentes organismos internacionales, Costa Rica, es que para nosotros esto no puede ser un tema ajeno. Costa Rica es un país que depende del comercio internacional. Ya casi vamos a hablar de Costa Rica. Digamos, ¿y cómo hemos hecho nosotros el comercio internacional una herramienta de desarrollo? Basada en el principio de en principios técnicos. Entonces, por ejemplo, yo sé que aquí los productores de piña pueden estar produciendo piña porque hay unas condiciones en las que tienen que producir, condiciones técnicas. Usted se imagina la incertidumbre que va a existir, o sea, ¿cómo voy a empezar yo a desarrollar o a invertir más en mi empresa cuando no sé si mañana Estados Unidos va a venir y decir que los aranceles con respecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos y República Dominicana ya no aplica? Entonces, pues también póngate como empresario.
O sea, si yo estoy en dispositivos médicos y quiero invertir más, ¿cómo sé si mañana no me va a poner un impuesto del 15% y voy a ser completamente no hay seguridad. no, y además voy a ser completamente incompetente para poder sobrevivir en ese mercado? Esta estrategia de la zanahoria y el garrote pareciera que surte efecto con Panamá, ciertamente. Por supuesto. Llega a Panamá y le dice, bueno, amenaza a los panameños con retomar el control del canal de Panamá. Se da la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Panamá. Panamá echa atrás con la iniciativa de la franja, la ruta y con China. Entonces obtiene un resultado a raíz de una presión. Sí. Vamos a ver, y aquí a mí esto he tenido debates con compañeros. Vamos en una situación. La situación de Panamá es muy particular, ¿verdad? Con el sistema del canal, porque de paso está China de por medio. Claro. Y ya sabemos que tienen una guerra comercial. Son dos grandes, China una gran potencia emergente, China no oculta su ambición de ser una potencia influyente, inclusive la primera potencia económica. Todos sus planes así se orientan como tal, y Estados Unidos también tiene su presencia en América Latina como tal. ¿Verdad? Entonces aquí, imagínense para los gobiernos hoy en día también estar en esa situación, qué complejo que puede ser. Entonces, ahora viene China con la ruta de la seda, viene y firma un memorando con con Panamá, y viene Marco Rubio, tiene una reunión y sale el presidente a decir, este memorándum no va más. Pues por supuesto que hay presiones políticas. Y salió con manos llenas Estados Unidos. Por supuesto. Además, y de nuevo, o sea, también hay que verlo desde la parte política de Estados Unidos, también controlando ciertas regiones, y cómo utiliza definitivamente el comercio como una arma también para controlar, ¿verdad? Porque sabemos lo que representa el canal de Panamá para el comercio mundial. Por supuesto. Y después, recuerden que ahí después hubo otras declaraciones del presidente de Panamá que dice que no es cierto, que los buques no van a, que los buques de Estados Unidos no van a pagar los peajes en el canal de Panamá, y Marco Rubio después sale no exactamente desmintiendo. Marco Rubio está, bueno, sabemos que tienen que corregir sus situaciones a nivel interno, etcétera, etcétera, pero un canal que en una situación de guerra nosotros tenemos que proteger por convenios, etcétera, no me parece que debamos de pagar. O sea, vean cómo es, por eso les decía, un liderazgo más agresivo en pro de hacer las cuestiones más claras y hacer las organizaciones, fortalecerlas muchísimo más bien ha sido todo lo contrario. Y más allá de las amenazas veladas que ha tenido con el tema de aranceles, ¿hay algún arancel que efectivamente se haya aplicado? ¿Un aumento de arancel? Principalmente a China sí, a los autos 10%. Eléctricos. Ese sí se ha aplicado. Sí se ha aplicado. Los demás han quedado, se mantienen. Ahí se mantienen, y vamos a ver el 4 de marzo qué pasa. Y en el fondo, Donald Trump o este gobierno cree en la imposición de aranceles. O sea, ¿usted considera que efectivamente llegaría a Estados Unidos a imponer aranceles más allá de la amenaza? Vamos a ver. Si usted quiere corregir de nuevo, recordemos el peso mundial que tiene Estados Unidos con el comercio mundial. O sea, es el comprador número 1 en el mundo en muchísimos productos. Es una economía basada en el consumo, consumista, y ahí eso hay que tenerlo muy claro. Entonces tiene un músculo comercial muy, muy fuerte. Lo que yo le explicaba a mis estudiantes, por ejemplo, si yo esta tasa la estoy importando libre de arancel, y esa tasa vale $1, y yo a esa tasa le pongo un 25% de aranceles, yo ahí automáticamente voy a ganar 0,25. Eso usted lo multiplica y automáticamente te va a ingresar dinero a las arcas. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí usted tiene un problema en el corto plazo. Ese 0,25 alguien lo tiene que pagar, y muy probablemente sea el productor local. Se lo traslado al consumidor, Claro. al consumidor local. Entonces, ahí puedo tener al principio una recaudación por aranceles muy bien, ahora multiplica eso por trillones de millones de dólares que compra Estados Unidos, pero después puedo tener una desaceleración de la economía porque a las personas este producto le está costando más caro y lo dejo de consumir. Donald Trump también pretende provocar con ciertas cuestiones como esas. ¿Qué es lo que él pretende? Si los autos eléctricos son muy caros y los autos eléctricos yo les pongo aranceles, la gente ya no le va a ser competitivo comprar un auto eléctrico en Estados Unidos, y nosotros en lugar de comprarlo no vamos a desacelerar la economía, porque no es que no vamos a dejar, sino que los vamos a producir y los vamos a comprar acá.
en Estados Unidos. Entonces ahí tendríamos una desviación del comercio. Ya no tenemos un comercio que parte de que este país lo hace mejor y yo lo puedo intercambiar y yo puedo producir otras cosas que yo puedo vender porque yo las produzco mejor, sino que está provocando. Va teniendo ciertas reacciones. Ahora, por ejemplo, Apple anunció la inversión de 500.000 millones en Estados Unidos y además la creación de 22.000 nuevos puestos de trabajo por toda esta dinámica que va viendo cómo está. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para usted producir un auto eléctrico o para usted producir un celular o un teléfono inteligente, usted necesita una mano de obra capacitada, usted necesita suplidores muy específicos, porque no son suplidores que usted va a encontrar de la noche a la mañana, y usted necesita material muy específico que tampoco exactamente está solamente en Estados Unidos. Entonces, ahí en el mediano plazo también puede haber una contracción económica. ¿Por qué? Porque hay una disrupción completa en las cadenas de suministro en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo puedo trasladar mi producción para acá, yo lo puedo decir, pero tengo la capacidad para producir. O sea, de nuevo, vea lo que está pasando con las fincas agrícolas en Estados Unidos, con el tema de la migración, porque esto también está teniendo otras cuestiones acá también. Vean lo que está sucediendo, las cosechas se están perdiendo. Lo mismo es, o sea, producir autos eléctricos no es que de la noche a la mañana usted puede producir autos eléctricos, usted puede tener el diseño, puede tener inclusive el software, pero toda la cadena de suministro de autos eléctricos, por eso China lo está haciendo mucho mejor, porque está completamente en China, y Estados Unidos no tiene esas capacidades. Ahora, ¿no las puede crear? No estoy diciendo que no las pueda crear, pero en el lapso de que esto se pueda crear, definitivamente esto va a afectar la economía en el mediano plazo, inclusive ya se está viendo una desaceleración en el consumo también. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay mucha incertidumbre. Digamos, lo que más mueve a la gente a consumir es tener certidumbre. La gente se mueve, pero con esto que estamos viviendo hay muchísima incertidumbre y eso está pasando. Entonces, toda esta dinámica del comercio es muchísimo más compleja de lo que nosotros la vemos y de lo que nosotros inclusive percibimos como tal. Pareciera que sí, porque hoy hay una conversación relevante entre el presidente Trump y el presidente Zelensky en Ucrania y se habla de una negociación para que Estados Unidos pueda acceder a tierras raras, a minerales ucranianos. Entonces pareciera, bueno, yo presiono también a Ucrania desde el punto de vista político para obtener un rédito, que son estos insumos que usted menciona, para efectivamente asegurar más una producción de nivel en todo este tema tecnológico entre Estados Unidos. Vamos a ver, estaba viendo un especial en ese canal francés y estaba uno de los que era miembro de Vox en España, Espinosa de los Monteros, y les estaba diciendo, es que uno de los expositores dijo, es que está haciendo lo que prometió en campaña. Bueno, pues más bien eso es lo que la gente debería saber, que la gente lo que promete en campaña es lo que va a hacer. Claro. ¿Verdad? O sea, pero esto desgraciadamente es un problema, porque también nos hemos acostumbrado a muchísimos políticos que decían cosas que tampoco hacían. Sí. Llega uno que dice, voy a hacer todo eso, y tal vez inclusive la gente dice, mira, no iba a ser tan exagerado, tal vez sí. Bueno, pues lo está haciendo, y aquí es donde están las cuestiones. Vea la situación con Ucrania. La situación con Ucrania es la esencia de lo de hacer América grande de nuevo y América primero. Sí. Punto. Ahí no hay nada de discusión. Mírase que aquí hay de por medio un gran socio comercial que es Europa. Y ni eso ha sopesado para tomar decisiones. Ha sido, yo arreglo esto con Putin, yo arreglo esto con Ucrania, pero yo de Ucrania no me voy con las manos vacías. Y además Ucrania tiene una cantidad de recursos que yo necesito. Si yo quiero hacer mis cadenas de producción, mis autos eléctricos, transición energética, voy a necesitar un montón de materias raras que tiene Ucrania. Yo de aquí con las manos vacías no me voy a ir. Entonces, de nuevo, pero eso también es que nos tiene que poner a pensar. Eso es de la Realpolitik, pero clarísimo, ¿verdad? O sea, yo aquí soy el que pongo las decisiones y vengo. ¿A qué nos tiene que poner a reflexionar? Que cuando hemos también criticado, porque sí hemos criticado muchísimos países, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de asociación, que los procesos de integración, nos demos cuenta que inclusive puede ser peor. O sea, que lo que tenemos no es exactamente que esté perfectamente. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, en el 2020 se le venció el mandato de la última persona que estaba en el comité de apelaciones. Y no se ha podido renovar.
O sea, se ha vuelto una institución muy burocrática, pero eso no significa que no ha contribuido enormemente a mejorar las condiciones del comercio mundial. Pero nos hemos enfrascado en ese statu quo, no hemos tomado decisiones para avanzar, y claro, tenemos hoy en día a esta situación con un gobierno y con una persona completamente orientada a los intereses de su país. No cree en las negociaciones, no cree en la diplomacia y en los acuerdos, etcétera, etcétera. Y claro que utiliza todas estas armas, que si vea que muchas no las implementa, con solo decirlas, ya nos crea una enorme incertidumbre. Entonces, en ese caso, Graving, ¿en qué estado queda el multilateralismo, los organismos internacionales como la OMC? ¿Quedan debilitados? ¿Cuál es el reto ahí? Vamos a ver, yo digo, el gran reto de los organismos multilaterales es el contrapeso que le van a hacer a estas decisiones. Y yo creo que aquí está la clave, completamente. Me alineo a la acción que está tomando, entonces, garrote, lo quiero volver con garrote, ¿sí? Entonces yo también como potencia, Unión Europea, China, entonces también tomo eso, o nosotros como bloques, nos orientamos a fortalecer el comercio en lo que estamos y dejamos, digamos, a Estados Unidos un poco desde esa perspectiva solo. Como si creáramos un paralelismo comercial. Entonces, exactamente. Entre regiones. Entonces, sacando a Estados Unidos del juego. No exactamente sacando a Estados Unidos, haciéndolo en contrapeso. O sea, a las acciones de la amenaza, a las acciones del uso comercial de forma coercitiva para políticas, nosotros vamos a hacer acciones muchísimo más evidentes en el tema de hacer un comercio más justo, de seguir luchando por un comercio que se pueda hacer más, que pueda llegar a más naciones, hablar del tema de la globalización, cómo podemos impactar a las regiones del mundo que menos se han impactado. O existe ese contrapeso fuertísimo de estos bloques, o vamos a ir, de nuevo, como decía, no una guerra como lo que vivimos en la Guerra Fría, pero sí entonces una guerra de bloques. Ahora, si usted me dice cuál es mi posición con un fortalecimiento y con un bloque que fortalezca lo que tenemos y más bien haga una organización de comercio más dinámica, inclusive podemos pensar hasta la Organización Mundial del Comercio de Estados Unidos, es que de Trump podemos esperar eso. Ya sacó de la OMS. Sí. Entonces tenemos ese escenario. Lo que pasa es que en la situación geopolítica que veo ahorita tampoco es un escenario tan sencillo. ¿Por qué? Porque está una Rusia, está una India, está una China. Y por ahí los BRICS, etcétera. Entonces vea que tampoco es una cuestión tan sencilla. ¿A qué vamos a avanzar si seguimos en esta dinámica? Y es que ese es el peligro, que los demás actores internacionales o bloques internacionales avancen en esta línea. Bueno, pues hago negocio con quien es mi amigo. Hago negocio con quien a cambio de que le compre los productos me entrega sus tierras raras. Hago negocio con el bloque o con Mercosur o con algunos países como Bolivia, etcétera, etcétera, inclusive Perú, Chile, que tienen Bolivia, que está en una situación bastante compleja. Ok, yo negocio con usted y sigo teniendo el trato de libre comercio mientras se me entregue el litio que tienes. Sí, una especie de asociación directa con países o con bloques. Don Graving, ¿y qué papel juega la Unión Europea? ¿Lo ve con ese liderazgo? Es decir, levanto la mano, voy a liderar ese contrapeso. Vamos a ver, que la Unión Europea no haya sido más enérgica en la situación que está pasando, donde está completamente fuera de la negociación, yo creo que deja evidencia de lo débil que está el bloque como tal. O sea, eso no es ningún secreto para nadie. La Unión Europea viene realmente desde hace mucho tiempo, siempre con mis estudiantes, y lo comparto. A mí no me parecía alarmante, por ejemplo, que la Unión Europea tenga sus grandes retos, porque para mí un proceso de integración vivo es un proceso de integración dinámico, cambia con los tiempos, se va adaptando, cómo se va viviendo dentro de la sociedad. Lo que pasa es que hay que ir a la Unión Europea y a los habitantes y a la gente de la Unión Europea cómo concibe la Unión Europea. Y es que ese es el grave problema que a veces tienen las instituciones. La gente que vive en la Unión Europea, post-Unión Europea, sin fronteras, con un mercado laboral amplísimo porque puedes trabajar en toda la Unión, etcétera, etcétera,
esas personas ya no ven los beneficios de la Unión Europea, porque nacieron con algo que ya la Unión Europea da, o que ya existía. Entonces lo que ven es todo el montón de obstáculos que se está teniendo con la Unión Europea con respecto, por ejemplo, todo el tema de las regulaciones ambientales, todo el tema del Pacto Verde. La Unión Europea se ha metido en temas que inclusive los europeos no quieren que ya la Unión Europea los trate. ¿Por qué? Porque ha perdido también el foco de lo que era el foro como tal. Ahora, no es que yo estoy en contra del Pacto Verde, no es que estoy en contra de las políticas de la Unión Europea. Lo que siempre diré y voy a defender es el discurso que tenía la Unión Europea y cómo el discurso cambia. Es que, de nuevo, aquí hay que mirar que los intereses no solamente bien, ahora, que no cambian con lo drástico, que lo ha hecho Trump, pero ha cambiado. O sea, después de la guerra de Ucrania, cuando se corta el suministro de energía, y eso ya es a más a profundidad verlo con los alemanes como tal, como los alemanes entregaron su dependencia energética a Rusia, o sea, y había buena voluntad, inclusive. Y después cuando pierden, se viene la guerra de Rusia hacia Ucrania, pierden el suministro y Alemania empieza a producir otra vez y abrir las minas de carbón. Claro, tenía que ¿Por qué? Porque reaccionar, las ¿no? tenía que reaccionar. Sí. Y la energía atómica que la habían considerado no verde, ahora es verde. O sea, es que son intereses. Y yo ahorita, y te lo comparto en el curso de comercio internacional, ¿quién está hablando ahorita de cambio climático? Sí. Absolutamente. El ¿Por tema qué? queda Porque relegado. exactamente, el relegado. Entonces, yo creo que la Unión Europea en unos temas fue muy ambiciosa, pero sola. Y también se está dando cuenta que eso le está trayendo consecuencias. Ahora, ¿cuál es el precio que esto va a tener y cuántos son ahora las nuevas métricas que se van a tener y cuáles son los precios que vamos a tener a nivel ambiental? Eso todavía no lo estamos hablando porque es que hay cosas tan urgentes ahorita que hay que resolver, pero en ese aspecto, a tu pregunta directamente, no veo un peso fuerte de la Unión Europea porque inclusive no veo cohesión en el bloque. Y esa es la gran. Y ahora con las elecciones en Alemania, Sí. con ahorita se me llama Friedrich, Friedrich Merz. Exactamente, que parece que va a ser el nuevo candidato, inclusive se dejan ver muchas diferencias con Donald Trump y con los Estados Unidos. Y al final del cabo sí es la Unión Europea, pero bueno, Francia, Alemania son las economías más fuertes de la Unión, Italia por ahí, España, entonces yo creo que inclusive para la Unión Europea ahorita no, inclusive la Unión Europea tiene tantos retos internos que salir como un bloque ahorita le va a significar muchos. Don Graving, ¿y China? Pareciera en papel que está pasivo, está observando, pero Es muy cultural él también. es el foco directo de la atención de Donald Trump. Yo quiero contrarrestar la influencia china en el mundo, pero ¿cuál es el papel que está jugando China en este momento? Bueno, vamos a ver, recuerden que es también un tema muy cultural de los chinos. Y a diferencia de Estados Unidos, pues en China tenemos un presidente casi que es vitalicio, entonces sabemos más o menos cómo va la cuestión, ¿verdad? Ahí, vamos a ver, no es entre los estilos de negociación un Donald Trump agresivo, etcétera, etcétera, pero Xi Jinping también es muy agresivo. O sea, A su estilo. por supuesto, la ruta de la seda tampoco es gratuita. Sí. La ruta de la seda tampoco ha llegado a los países de la forma más transparente, seamos clarísimos. La cooperación china tiene sus dinámicas, o sea, te hago un préstamo para la ruta 32, pero yo la construyo, yo traigo mi maquinaria, yo traigo mis ingenieros, no funciona, me voy, pero el crédito lo estamos pagando. Sí. Y ese dinero no ingresó ni a una constructora costarricense, ingresaron más es toda una dinámica. Tampoco, aquí es una cuestión de cómo ir viendo. Lo que yo creo es que China está esperando un poco la reacción también a nivel mundial y cómo me vamos a asociar. Y esto me lo deja clarísimo cuando veo a una Canadá acercándose a un tratado de libre comercio con China y a una Unión Europea dando un giro bastante fuerte y acercándose también un poco a China. Entonces ahí China también es, bueno, vamos a ver, de toda esta confusión y de toda esta incertidumbre que está creando Donald Trump en Estados Unidos, vamos a ver de acá qué queda y cómo nosotros también podemos reaccionar como tal.
¿Cuál es la diferencia? Por eso les decía que no hablamos de una guerra fría, que China tiene el músculo comercial que no tenía en la época de la Guerra Fría. Y Rusia, a pesar de que ha sido sancionado y que le ha ido tan fuerte con los recursos naturales que tiene y la uno diría la hipocresía. Yo desde mis relaciones internacionales lo vería a veces hasta como decisiones que se tienen que tomar, porque vamos a ver, la Unión Europea tiene sanciones a Rusia, pero España le ha dado triplicado la compra de gas y petróleo. Sí. Entonces es una cuestión, pero bueno, también necesita su energía para producir. ¿Verdad? Y eso le ha permitido estar en un muy buen desarrollo en las economías de la Unión Europea. Más bien Alemania con una recesión y una segunda recesión. Entonces... Pero ahí es interesante eso, que un acercamiento Unión Europea-China podría dar paso a ese bloque regional que sea contrapeso a Donald Trump. Son cosas que están por verse. Es que además deberíamos de ver, los bloques como tal tienen que valorar, o sea, o nos vamos a una política. A mí me parece que la política de Donald Trump en concreto es una política de incertidumbre total. O sea, si yo tengo con usted un acuerdo de libre comercio, pero usted está haciendo esto con sus principales socios comerciales, ¿qué voy a esperar yo? Yo como país, ahora lo que les decía, piense en los inversionistas, en los empresarios, que al fin y al cabo son los que luchan todos los días para producir, para generar riqueza, para tener intercambio de bienes y servicios. O sea, ¿cómo me voy yo a atrever ahorita a hacer una inversión en el país? Imagínese que usted tiene una exportación de flores y follajes. ¿Cómo se va a atrever a hacer una inversión de tener tierras o inclusive de pasar a una producción expansiva, a una producción muy de alta tecnología, con invernaderos, ¿cómo se va a atrever usted a hacer eso cuando usted no sabe si mañana viene y te dice que va a haber una revisión completamente del tratado y te voy a tratar de tú a tú igual? Sí, jamás. Hay que tener seguridad en la platita que está en la bolsa antes de tomar. Y además una cuestión, esto no es simplemente porque a uno le parece, se le ocurre. Marco Rubio lo dijo en la conferencia de prensa cuando le preguntan de la situación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio, si lo van a sacar por la situación política que vive el país de Nicaragua. Y vea que él viene y lo dice, lo hemos pensado y ha sido una opción, pero hemos pensado qué consecuencias traería eso a nuestro país amigo y vecino, a nuestro país amigo, Costa Rica, vecino de Nicaragua. Nicaragua sale del Tratado de Libre Comercio, empiezan las sanciones a Nicaragua, nosotros como costarricenses preparémonos para una migración brutal y muy fuerte para acá, pero vea que lo menciona. O sea, te lo deja ahí por ahí, o sea, no... Picando en el área, como diríamos en el... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora que hablamos, de las relaciones de Estados Unidos con sus socios comerciales y las grandes potencias, ahora sí, aterrizamos en Costa Rica. Somos muy independientes de Estados Unidos, un 53% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Estaba viendo la estadística que a nivel de inversión extranjera directa entre el 2010 y el 2020, un 73% proviene de los Estados Unidos. Pero parece que hay pánico aquí también, ¿no? Parece que no quisiéramos vernos ante una situación donde Estados Unidos nos diga, te voy a imponer aranceles acá, voy a castigarte por acá, ya castigo con visas particulares a ciudadanos costarricenses. ¿Cuál es el papel de Costa Rica? Vamos a ver, Guillermo, ahí a mí no me gustaría ahorita estar en el papel de ninguno de los gobernantes de América Latina. Así de simple. Punto, sencillamente. ¿Por qué? Porque de nuevo, es que estás negociando con quién es tu mayor socio comercial. Sí. Entonces vamos a ver, el hecho de que te mando migrantes y tienes que recibirlos y el presidente lo dice directamente. El vecino del norte, el gran socio comercial, nos pidió el favor y hay más o menos que hacerlo. El tema de las visas me preocupa muchísimo en el sentido de que sea utilizado como arma política como tal. Eso es otro tema que podamos tener internamente. Externamente me preocupa también como Estado, que simplemente en lo que yo difiero con Estados Unidos, pues entonces tengo una cancelación de visa o de alguna otra situación. Esa parte puede ser preocupante. Ahora, los detalles de ciertas cuestiones y de ciertas cancelaciones de visa, ayer se daban en una conferencia de prensa con un montón de razones. Uno se pregunta, ¿son verdaderas? ¿Son falsas? Pero es una situación de preocupar.
O sea, es una situación de preocupar. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, además son personas que están en puestos que al fin y al cabo tienen que tomar decisión. Entonces, cada decisión que yo te tomo, te sanciono y te pongo por ahí. Si lo vemos ahora muy pragmáticamente, yo creo que ahorita estamos en una buena posición en el aspecto de que parece que hay una muy buena relación con Estados Unidos. Porque hemos dicho que sí también, ¿no? A los favores. Vamos a ver, hemos dicho que sí en el favor, digamos, con esta cuestión de los migrantes como tal, pero al fin y al cabo también nosotros hemos tenido una trayectoria de una buena relación con Estados Unidos. Histórica. O sea, a mí lo que no me parece es que ahorita tengamos que pelearnos con Estados Unidos y que todo el mundo señale que nos tenemos que pelear con Estados Unidos cuando tenemos situaciones en Costa Rica, en otros momentos donde hemos sido aliados de Estados Unidos. La negociación en ese país del CAFTA y del referéndum, por supuesto que Estados Unidos apoyó completamente a las personas que estaban a favor del libre comercio, del tratado. Entonces no es una cuestión nueva. Nosotros siempre hemos, por tradición histórica, tratado de llevarnos bien con Estados Unidos. Ahora, de llevarnos bien con Estados Unidos a llegar a un tema de perder nuestros principios y nuestros valores, eso ya es otra discusión. Eso es otra discusión. Ahora, claro que preocupa, por ejemplo, el cambio que se da con respecto a Ucrania, de no reconocer la invasión como tal. Bueno, en los pormenores políticos, por ahí me imagino que por supuesto que tienen que haber presiones también. Sí, y podría pasar de repente, ya para ir cerrando esta importante conversación, don Graving, que al oponernos a alguna situación, por ejemplo, este voto que se dio en la ONU, Estados Unidos diga, bueno, aquella ley de chips y ciencias, vamos para atrás, ya no vamos a invertir en Costa Rica, adiós, aquel bono económico que vamos a hacer para que pueda pasar. Por supuesto. Por supuesto. Y sería terrible. En la situación que tenemos podría pasar. Es que la situación, vamos a ver, y no voy a cambiar, yo siempre le digo a mis estudiantes, hacer política pública es muy complicado, hacer política exterior es muy complicado, hacer política internacional es complejo, porque son muchos intereses que tienes que ver. Usted tiene que sopesar cuál puede ser la acción para Costa Rica como tal. Y por eso lo digo, yo no estoy diciendo sea buena o mala, pero yo sí sé que al menos como especialista y como estudiante de Relaciones Internacionales, lo que pasa en el mundo, a veces lo digo, a veces hasta me encantaría desconectarme, pero no me puedo desconectar, o sea, porque ya tenemos o sea, cómo te mueves por acá, cómo haces por acá, y lo que usted está planteando, digamos, para el país, para un socio comercial que es tan importante. Usted va a tratar siempre de buscar la forma de llegar a acuerdos. Ahora, esos acuerdos deben de tener también y deben de estar en el marco de nuestra idiosincrasia, también costarricense, y lo que hemos tenido. Yo creo que a todos nos ha sorprendido el tema del voto con Ucrania. A todos, sí. Sí. Pero tal vez si yo te diera todos los pormenores y los conociéramos, todos los pormenores que hubieron por detrás, usted viera un análisis más amplio y decir cómo podemos nosotros estar en ese juego. Que conste, esto no es un juego complicado para Costa Rica. Eso es un juego complicado inclusive para los más grandes dentro del orden, dentro de la sociedad y dentro de las naciones a nivel internacional. Es un problema complicado para Canadá, es un problema complicado para la Unión Europea, es un problema complicado para China, pero China y Estados Unidos ya venían con sus discrepancias. Es un tema complicado para Groenlandia. Es un tema complicado para los países del sur como tal. Eso no es una situación. Lo que nosotros estamos viviendo desde la administración Trump y su estilo, como se está, tenemos que entender que está claro que no es un tema complicado solo para Costa Rica y que tampoco es que vamos a estar exentos de esa situación. Claro. Así como yo presiono a otro lado, presiono a otro. No sabemos cuál es pero me explico, o sea, son decisiones que son muy complejas en un mundo que lo que habíamos construido, que había tomado tantísimo tiempo para llegar, es que la audiencia tal vez son temas más técnicos y no lo tiene claro. Vamos a ver, en un tratado de libre comercio usted negocia el contingente arancelario, las toneladas que va a exportar, las toneladas que va a importar. ¿Por qué se puede aumentar, por ejemplo, subir la cantidad de toneladas de frijol que puedo importar al país? ¿Por qué se puede hacer? Porque usted tuvo en una situación de inundaciones, se perdieron las cosechas, entonces hay una razón técnica para que usted deje ingresar más frijol al país. ¿Cuántos tiempos íbamos a tomar? 10, 15 años para que la industria nacional se pudiera preparar para tener a la industria que venía.
Eran mecanismos perfectos, no eran perfectos, pero estaban basados en temas técnicos y basados en el derecho internacional como tal, que ampara a los tratados, que viene desde las convenciones de Viena como tal. Entonces, tener esa situación a hoy en día, que las políticas se toman en un tweet. Sí, y se anuncian y eso es la Entonces no es solamente para nosotros acá el reto. Y incertidumbre para nosotros. Y de nuevo aclarar, o sea, esa incertidumbre porque es el principal socio también comercial del país, ¿verdad? Entonces, yo no vislumbro que sea sencillo para nadie. Así es. Don Graving, en un minuto, sí, algo muy breve, tal vez a modo de cierre, si usted tuviera que explicarle a hoy, y sabiendo que tal vez en la noche las circunstancias cambien, ¿cuál es la situación del comercio mundial, a modo de resumen? El comercio mundial va a seguirse dando, puede cambiar a que voy a hacer comercio con mis amigos, puedo cambiar a que voy a hacer comercio con quienes estén más cerca. Y yo creo que en ese caso Costa Rica ha sabido adaptarse a los tiempos. Nosotros no tenemos opción a no pensar que tenemos que buscar mecanismos para estar insertados en el comercio mundial. Simple. Costa Rica es un país ejemplo y que ha participado del comercio mundial durante gran parte de su historia, y que hagamos todo un esfuerzo para contribuir a nivel multilateral para que esas transformaciones que también necesitan las organizaciones puedan responder a las necesidades actuales de la sociedad como tal, y como costarricenses darnos cuenta que pasamos también por tiempos complejos a nivel internacional, que definitivamente nos vamos a tener que adaptar también, buscando nuevos mercados internacionales, explorando nuevas posibilidades económicas, buscando nuevos socios comerciales también, etcétera, pero ha sido la trayectoria del país. Entonces, en general veo mucha incertidumbre en el comercio internacional, y lamentablemente veo también una situación que todo lo que avanzamos para hacer un comercio muchísimo más claro, específico, técnico, basados en normas justas, etcétera, etcétera, hoy está en enorme riesgo, y hay que ver cuál va a ser las reacciones de los otros bloques internacionales. Don Graving, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto. Qué importante haber tenido este análisis amplio que hemos hecho prácticamente pues de los principales bloques comerciales a nivel mundial. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por seguir con atención esta transmisión en vivo que hemos traído hoy para hacer este análisis de tendencia y coyuntura internacional, en este caso junto con don Graving Rodríguez. Él es miembro de la cátedra OMC de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, una escuela que como siempre está al frente liderando todo este tipo de debates y análisis como el que hemos traído esta mañana. Para mí, Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, es un gusto que nos hayan acompañado. Vamos a seguirle llevando el pulso a este y otros temas y más información que podrá encontrar en Una Comunica. Muchísimas gracias, que tengan un feliz viernes. Muchísimas gracias.